Estabilizar a la paciente. Bueno, el DBP sí es parte de una hemorragia del segundo trimestre, igual que la placenta previa. Entonces, el aborto es una hemorragia del primer trimestre y el DPP y la amenaza de parto pretérmino del segundo trimestre. Ya, entonces, viene a su consulta una paciente gestante mayor a 30 semanas y esa gestante dice que tiene contracciones y que además presenta sangrado vaginal, que usted lo ve y es sangre roja oscura. Doctora, en mi esposo no había monitor, sí es cierto, ni en el hospital hay un monitor, en el regional, claro que Lorena sí tiene varios, pero el regional tiene 2, 3, no tiene más. Entonces lo que ustedes deben hacer es poner su mano sobre el abdomen y tocar las contracciones, coger su reloj y ver en 10 minutos cuántas veces ha hecho una contracción. Entonces ustedes cuentan más de 5 contracciones, ya ustedes van considerando un DPP incluido el sangrado, independientemente de los latidos cardiopulmonares. Entonces, si sus latidos están todavía bien, quiere decir que es un grado 1. Si sus latidos están entrando ya en bradicardia o taquicardia, ya está haciendo sufrimiento fetal. Y si sus latidos ya no hay latidos, es un móvil. Pero el manejo, luego haremos una ecografía. Ecográficamente también nosotros podemos ver, ¿sí? Pero por las contracciones que tiene la paciente, a veces no facilita al equipo ver bien qué grado de desprendimiento tiene. ¿Ya? Sí se puede ver, en ecografía se puede ver. Hay que tener mucha habilidad, pero de todas maneras siempre hay que esperar a poder operar. Y la clínica va a mandar mucho. La paciente puede estar inicialmente estable, funciones vitales estables, pero con el pasar de las horas, las funciones vitales van a ir deteriorando, porque recuerden que como está infiltrando al miometrio, va a generar un retorno venoso y eso va a hacer que la paciente pueda entrar en una coagulación intravascular diseminada. Y si entra en esa coagulación intravascular diseminada, ya hace su consulta, su interconsulta a San Pedro, ¿cierto? Entonces, de esas 100 que entran con sí, no sé, 90 se van con San Pedro y solo 10 se quedan aquí. Entonces, no podemos permitir eso. Entonces, ustedes le ven en su posta, le hidratan. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Es clínico, ¿verdad? Luego, entonces, ¿qué tienen que hacer para referir al hospital? Al hospital le ponen sus 2 vías, pasan 1000 cc de cloruro por vía endovenosa hasta que las contracciones paren. Pueden darle nifedipino para parar las contracciones, pueden darle nifedipino, ¿sí? Hasta esperar que esta paciente pueda llegar al hospital. Una vez que el paciente llega al hospital, cuando ustedes sean internos, ya llegó la paciente, le ponen igual sus 2 vías, su sonda y le entramos a sala, ¿sí? No hay que esperar mucho. Con un hemograma que nos tarda 5 minutos, nosotros podemos entrar a sala. Entonces, en sala de operaciones, al operar, vamos a sacar al bebé y después nos vamos a dar cuenta cuánto de porcentaje ha tenido de desprendimiento de prematuro de placenta. Tanto la placenta como el útero van a presentar hematomas. Entonces, a todas las que han visto cómo son las placentas salen rojitas, ¿verdad? Salen, sí, como una carne viva, ¿sí? Pero cuando ha habido un DPP, son azuladas, oscuras, como un hematoma, tanto en la pared del útero como en la placenta. Entonces tú revisas la placenta y ahí haces tu cálculo de cuánto ha sido tu desprendimiento. Mides toda tu placenta, lo divides en la mitad, 50%. El 50%, otro cuarto por ciento, entonces ahí tú puedes calcular. ¿Ya? Entonces luego revisas el útero. Sale el útero y lo revisas en qué zona ha tenido esa muerte, esa necrosis, el músculo uterino. ¿Ya? Entonces, esa necrosis hay que ver, hay que hacer una prueba nosotros lo hacemos una prueba para ver si va a contraer. Apretamos el útero durante 10 segundos. Apretamos y contamos. 1, 2, 3, 4, 10.
Si ese útero ha contraído, lo suturo y lo voy a meter de nuevo. Sé que va a contraer. Pero si ese útero no contrae, hay que hacer una histerectomía. ¿Se pueden hacer maniobras de rescate? Sí, suturas compresivas. Eso lo hacen ya los ginecólogos, ¿no? Entonces son suturas de Hyman, suturas de B de Lynch, de Chow, etcétera, pero que ya son manejo ginecológico. Entonces, si eso lo contrae el útero, maravilloso, salvamos ese útero. Pero si a pesar de esas maniobras no hemos rescatado el útero, hasta ponemos oxitocina en los cuernos uterinos para que pueda contraer. Si este no contrae, entonces hay que sacarlo. ¿Ya? Porque si no, la paciente se me va a morir desangrada. Mientras eso, debo ver cómo está la coagulación. ¿Ya? Entonces, la coagulación es muy, muy importante. Ver el tiempo de protrombina, ¿sí? El INR y el tiempo de tromboplastina. ¿Listo? Entonces, el INR, el TP y el TTP. ¿Listo? Entonces, todos los tres y vemos, y las plaquetas. ¿Cómo van las plaquetas? Entonces, si este útero ha tenido mucha regurgitación, yo debo bloquear con plaquetas. Si empieza a ser una plaquetopenia menor a 100.000, ya yo, ¿qué debo poner? Podemos manejar con vitamina K, ¿no? Para intentar rescatar. Y si no, finalmente hacemos transfusión de plaquetas. ¿Ya? Entonces, ese es el manejo, simple. ¿Ok? Entonces, ustedes solo tienen que identificar. Fernando, ¿qué nombre es ese nombre? ¿Ya? Entonces, es importante que ustedes identifiquen. Ya, ver. DBP, sangrado. ¿Rojo rutilante o rojo oscuro? Oscuro. Oscuro. Rojo rutilante será de placenta previa. En el rojo rutilante, ¿ustedes hacen tacto? No. No hacen tacto. En el DBP pueden hacer un tacto, ¿sí? Porque es rojo oscuro. ¿En la placenta previa hay dolor? No hay dolor. La paciente no siente dolor. En el DBP siente mucho dolor. Entonces, el bebé en la placenta previa se altera, no se altera. El bebé está siempre bien, a pesar de que la mamá siga sangrando, el bebé siempre está bien, porque no lo afecta. ¿Sí? En cambio, en el DPP, sí, se evita. ¿Ok? Luego, a manejo de ambos, cesárea. ¿Sí? Si estos ya llegan a extremos, van a lo que he explicado. ¿Listo? Entonces, el manejo de hemorragia obstétrica. Pero el manejo de hemorragia obstétrica es más complejo. ¿Ya? Listo. ¿Todos han entendido hasta ahí? Sí. ¿No es cierto? Ya, más mordido no pueden ser. Les voy a explicar anatomía de nuevo. Ya, por favor, por favor. No quiero errores ni horrores. Eso les va a valer como un pasito. No. Gracias a ti. No. Ya se arreglan con ella. No. ¿Listo? Todo el equipo. Listo, vamos. Entonces, es importante que ustedes reconozcan esto. Luego vamos a ir ahora a la ruptura uterina. ¿Ya? Búscamelo una imagen. No sabía que tenía que poner. Listo. Entonces las rupturas uterinas también tienen su etiología. Normalmente estas rupturas, como su nombre dice, es una pérdida de continuidad del músculo uterino. ¿Sí? Entonces una solución de continuidad que se va a presentar en el músculo uterino. ¿Por qué se rompe, doctor? ¿Por qué? Porque a veces hay cesáreas, ¿no? Normalmente tenemos pacientes con cesáreas previas. Entonces su epidemiología es muy baja, ¿ya? No se da ya mucho en la ciudad de Cusco y a nivel nacional tampoco, porque lo hemos aprendido a controlar. Dentro de esto, entonces, como un factor de riesgo va a ser la cesárea previa. Entonces, sobre todo, una cesárea con un periodo intergenésico corto. ¿Ya? Han hecho ya prácticas, ¿no es
es cierto. ¿Cuándo es un periodo intergenésico corto? Menor de 4 años va una. Otro. Mi paciente venía ayer con 1 año después de su cesárea y está esperando. ¿Cuánto es el periodo? Súper corto. Son 18 meses. Pero ¿cómo se cuenta? El fecha de su parto, de su último parto, a la fecha de última regla. Mariel, ¿cómo sería? Vamos. 4. Ya. Su hijo nació en agosto del 2026, el 15 de agosto. ¿Sí? Y ahora su última regla fue, del 25. Y ahora su última regla fue el 12 de febrero del 2026. Mayo lo vamos a tener, ¿ya? Más, para que no sea mucho. Ya, más. ¿Cómo contamos? ¿Cuántos meses dan? 11 meses. ¿Por qué? Porque recuerden que este es el día que dio parto y fue por Cesárea. Después, Última regla. ahora se embarazó, contando su última regla, el 12 de febrero. Entonces, todo aquel tiempo que haya menor o igual a 18 meses es un periodo intergenésico corto. ¿Sí? Entonces, generalmente se dan estas rupturas y estas como causa periodo intergenésico corto. ¿Cuándo más se da rupturas uterinas? ¿Cuándo hay los istmocélios? ¿Cuándo son los istmocélios? Si este es el útero, muchas de ustedes yo les he enseñado que cuando vemos cicatriz de cesárea, vemos un espacio oscuro en la ecografía, y eso quiere decir que el músculo uterino no se ha unido, ¿sí? Y solo lo está protegiendo el perimetro. Entonces, si se da un embarazo, ese perimetro no va a aguantar, ¿verdad? Entonces a esto se llama un istmocelio. ¿Listo? ¿Cuándo más se dan las rupturas uterinas? Cuando hay taquicistolias. Entonces no podríamos manejarlo. ¿Cómo se llama, chico? Omar. No podríamos manejarlo como Omar expectantemente, ¿no es cierto? Porque mientras está con una taquicistolia y yo estoy esperando pasivamente a que baje las contracciones y decido operarlo mañana, entonces hasta eso, la taquicistolia, ¿qué va a generar? Que el músculo uterino, recuerden que el segmento inferior y el segmento superior, eso es importante. Entonces, el músculo uterino con la taquicistolia debe relajarse, debe contraer y relajarse. Entonces, si no hubiera cesárea anterior, esta zona se adelgaza para que luego se dé la dilatación, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Se adelgaza para que se dé la dilatación. Entonces, este segmento inferior adelgazado es el que puede romperse. ¿Y cómo se va a romper? Inicialmente va a generar así como esto es como una pera, ¿verdad? Como si a una pera ustedes le pusieran un cinturón bien ajustadito. Entonces como que se parara así de la cintura para abajo y de la cintura para arriba al útero. ¿Ya? Entonces, este anillo se llama el anillo de Van. Este anillo de Van ustedes lo pueden palpar a los costados del útero. Ustedes pasan su mano, es como un cordón así que se hace. Y ese ligamento que empieza a tirarlo porque no deja la división, no deja pasar o no deja el músculo relajarse, que es el ligamento que tira. ¿Ya? Listo. Entonces, causas: periodo intergenésico corto, antecedente de istmocelia, taquicistolia, cesárea anterior, causas de ruptura uterina.
¿Sí? Entonces, ¿cómo es que se rompe la... ¿Ah? ¿Dónde está? Este es el anillo de mano, ¿no? Es muy parecido. Se separa, ¿ya? Pero si ustedes lo palpan, se palpa muy bueno. Se palpa mucho el anillo de mano. Miren, así. Es así como se hace. ¿Sí? Así se divide. Entonces el bebé, ante esa situación, rompe el cuello, rompe el útero. Pero ¿por dónde rompe? No lo rompe por donde sea, ¿no? Lo rompe normalmente aquí, en el segmento donde se forma el segmento. ¿Ya? Entonces, es como que lo estallaron. Y al momento de estallar, las contracciones paran. La paciente se lo que ¡ah! ¡Opérenme! Nadie la operaba, no le dábamos anestesia rápido y se rompió el útero. Las funciones vitales de la paciente bajan. La frecuencia cardíaca cae súbitamente. Luego podemos ver que salen partes fetales. Entonces, lo que no palpábamos puro útero, ahora vamos a palpar manos, pies, cabeza, sobre la piel. ¿Ya? Entonces, si van a tocar, la paciente de pronto deja de gritar. Deja de gritar. Y ustedes palpan, ponen latidos y ya el bebé murió. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se traga sangre. Se queda sin oxígeno súbitamente. Entonces el bebé estuvo sufriendo. Y finalmente se rompe el útero. Se rompe, el bebé sale hacia la cavidad abdominal, se queda sin oxígeno y traga sangre y muere. Entonces lo que nos queda es salvar a la mamá, ¿no es cierto? Entonces es importante realizar a la mamá entonces podemos, dependiendo el tamaño del corte, de la postura, podemos rescatar podemos salvar al bebé. Pero muchas veces tal vez ya no lo salvamos. Entonces también hacemos una histerectomía. Entonces si la paciente está en shock, esperamos un rato a que la puedan estabilizar y recién continuamos con la cirugía. ¿Ya? Pero debemos cerrar el cambio. Entonces tú no puedes estar poniéndole sangre y aquí por abajo la uterina botando también, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es la uterina la amarras, esperas a que estabilicen a la paciente y recién le podemos hacer la suturar el útero. Entonces, ¿por qué se desangran las pacientes? Miren cómo las arterias uterinas pasan al costado del útero, ¿sí? Pasan por el costado del útero, en ambos lados, tanto en la izquierda como en la derecha, hasta las tronquinas, ¿no? Que son las arterias ováricas. Entonces, esta uterina tiene mucha presión y por eso es que muere la paciente. ¿Ya? Entonces, lo único que tienen que recordar son las causas, cómo lo identifican clínicamente y tienen que ver el anillo de Van. Sí o sí el anillo de Van. ¿Ya? Se forma el anillo de Van, la paciente deja de gritar, tocan y van a sentir bebé por encima. Ya es como si debajo de su ropita nada más, si le estuvieran sintiendo. Ya y ya tratan de buscar latidos, ya bien difícil. Hay tipos, puede romperse al 100% como esta, ¿sí? Inclusive hasta el bebé puede intentar salir y se va a correr el útero para arriba, es cierto. Hay rupturas que pueden darse igual por porcentajes. Entonces, de acuerdo al porcentaje, igual, ¿no? Si es un 100%, no tenemos mucho éxito, ¿sí? Y estalla el útero, no tenemos éxito. Pero si es una parte, sí, o sea, muchas veces hemos operado así, ¿no? Ya cabellitos hacia afuera, rompiéndose, ¿no? Parte del útero, ¿ya? Entonces, en esos periodos intergenésicos cortos, por eso les operamos de nuevo, porque si harían trabajo de parto, estallaría el útero de nuevo. Porque encima no sabemos cómo está si hay hipnosemia o no. ¿Ya? Entonces hay pacientes y pacientes. ¿Ya? Entonces que después es necesario tranquilamente separar de otro, y hay gente que no sabe o que no se quiere dar cuenta. Pasa hasta en las mejores familias.
pasó a mi familia, de verdad. Entonces, una prima de parto por cesárea y luego estaba embarazada y ella supuestamente nunca se dio cuenta. ¿Ya? Entonces, exacto, supuestamente, ¿no? Entonces, el otro bebé nació en un periodo intergenético corto. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Siempre evaluar a las pacientes, porque hay gente que encima se embarazan de nuevo y no van a sus controles prenatales. Pero hay gente que sí son conscientes, ¿no? Como les decía, ayer ha venido una pareja así más o menos. Sí tenía 11 meses tenía. Su bebita tenía 11 meses. Y ahora su nuevo bebé tiene 6 semanas. Entonces, hay que ser un buen seguimiento. ¿Listo? Entonces, sencillo, en ruptura. ¿Qué hora es? 4:40. ¿Podría hablar todo Morales? No, ahí no, la próxima clase. Miércoles. ¿Cómo que no? Muchos relatos son ustedes, ¿saben? Tres. Ya, una parte, o sea.